Lo que quiero contar es muy difícil de compartir para mí. Hace mucho tiempo me daba vergüenza la idea de contarlo, pero creo que las circunstancias permitirán que me sienta mejor después de abrir mi corazón. Hace casi 30 años, mi familia y yo vivíamos en un pueblo desolado. Tenía pocos habitantes, la mayoría mujeres, pues los hombres, al no haber recursos para trabajar la tierra, todos comenzaban a irse a Estados Unidos para ganarse la vida. Mi padre, como era de pensarse, se fue a probar suerte, pero dicen que se murió en El Paso, porque ya nunca supimos más de él. Otras malas lenguas decían que se debió quedar del otro lado con una gringa, y seguro ya tenía otra familia. Yo tendría unos 8 años, pero con esa edad me da para recordar los horribles sucesos que vivimos en aquel lugar. Eran tiempos difíciles, pero ante las inclemencias de la vida, nunca puede faltar Dios para aminorar los males. Por eso, es que en aquel pueblo no podía faltar una iglesia. La fe de los pobladores era muy grande, sobre todo la de mi madre. Doña Mago le decían en el rancho. Lo de doña era por costumbre, porque mi madre aún era joven. Tendría unos 28 años, y ella para todos lados cargaba su rosario. Era una mujer llena de miedo, miedo a la vida, sobre todo, estaba llena de temor a Dios. Mi madre rezaba todo el tiempo y me obligaba a hacerlo, aún contra mi voluntad. Yo admito que me fastidiaba mucho rezar y todas esas cosas, pues realmente las inclemencias de nuestra vida no me daban para pensar en que un Dios pudiera venir a solucionarnos la vida. Además, de niño, uno solo quiere jugar y tener aventuras con los amigos, explorar lugares, pero las oraciones para nada eran de mi agrado. Aún así, mi madre, todos los domingos me llevaba a la fuerza a misa. Llegábamos desde muy temprano, éramos de los primeros en llegar. A mi madre le gustaba mucho que el padre Romeo nos viera presentes, porque luego si no lo encontrábamos en algún lugar del rancho, él podría reclamarnos nuestra ausencia en el templo. Aquel sacerdote era joven, tendría unos 40 años. Se veía como un tipo educado, serio, pero sobre todo muy misterioso. Había algo en ese sacerdote que no me agradaba. Sé que parecerá raro que un niño de 8 años pueda decir que alguien no es buena persona con tanta seguridad, sobre todo tratándose de una figura de autoridad religiosa, como lo es un sacerdote. Pero eso no quita que yo lo sentía así. Además, me molestaba mucho que mi madre solía casi humillarse ante aquel sacerdote. Siempre se arrodillaba ante él y le hacía la reverencia, le besaba las manos. Lo mismo hacían las otras señoras del rancho. Todas parecían comportarse de formas extrañas cuando se hacía presente aquel sacerdote. Lo querían tratar como a un rey, como a un dios. Pienso que aquel sacerdote era el hombre más privilegiado de aquel rancho, porque semana a semana las mujeres del pueblo se turnaban para ir a su casa a hacerle los quehaceres, la comida. Al sacerdote se le lavaba la ropa, se le atendía muy bien. Él no batallaba por nada. Todo se le daba a manos llenas por parte de la gente del pueblo, especialmente por las señoras. Mi madre, como mencioné antes, a sus 28 años estaba muy pero muy bonita. Ella era una mujer de tez blanca, cabello castaño, ojos verdes, delgada, de grandes pestañas, pómulos sobresalientes y una sonrisa angelical. Recuerdo muy bien que los hombres en el rancho la llenaban de piropos o le habían insinuado en más de una ocasión el querer estar con ella. A varios de ellos mi mamá se los cacheteó por majaderos. Ella también era brava. Yo creo que se le aventaban a mi mamá, porque la veían soltera, y sin esperanzas de que mi padre regresara del norte. Aquellos hombres del rancho pensaban que podían ocupar el lugar de mi papá, y no dudo que hasta el sacerdote quedó deslumbrado de ver a mi madre cuando ésta pasó a formar parte del grupo de mujeres legionarias de la iglesia. Mi madre estaba fascinada de poder pertenecer y servir a Dios, sobre todo al padre de esa iglesia. Eso le daba la responsabilidad a mi madre de ir a casa del padre Romeo a ayudarle con los quehaceres, a cocinarle, a lavarle la ropa. En pocas palabras, mi madre sería la sirvienta de aquel hombre por una semana, y después hasta que le volviera a tocar.
cuando a mi madre le tocó por fin el turno de llevar a cabo esas tareas. Ella iba muy puntual cada día hasta donde se encontraba la casa del padre. Aquello era difícil, porque el sacerdote era muy exigente, y a todas horas se le ofrecían cosas, a veces muy temprano por la mañana, y en otras ocasiones a muy altas horas de la noche. A él no le importaba que mi mamá se expusiera a los peligros de la noche en el rancho, él solo quería que se le atendiera. Hasta eso era caprichoso. Mi madre estaba muy entusiasmada de servir a ese hombre. Ella, de alguna manera, sentía que de esa forma ganaba votos ante Dios para ganarse una vida en el paraíso después de la muerte. Mi madre tenía una fe desbordada por aquel padre Romeo. Hasta yo podría intuir que estaba enamorada de él. Mi madre siempre fue muy reprimida en su sentir, pero estoy seguro que a mi corta edad yo reconocía cuando a mi madre algo le hacía feliz, y sobre todo, cuando algo le llenaba de amor. Me aterraba pensar en eso. No me gustaba para nada la idea de que mi mamá sustituyera a mi papá con un desconocido, y mucho menos me gustaba pensar que mi madre estuviera enamorada de ese sacerdote. Eso era algo que yo trataba de sacar de mi cabeza constantemente, porque no podía ser posible, jamás lo sería. Pasaron los días, era viernes, y mi madre aún seguía al servicio personal de aquel padre. Le faltaban 2 días para terminar, y esa misma noche, algo muy extraño comenzó a ocurrir con ella. Esa noche darían casi las 12, y recuerdo que mi madre llegó muy apresurada. No llegó sola, la acompañaba una mujer de ahí mismo del rancho. Se llamaba Doña Cuca. A esa señora nadie la quería porque era una bruja. Se decían muchas cosas de ella, pero lo que me aterraba más era pensar en la razón por la que había ido a la casa. Ambas se encerraron en el cuarto de mi mamá, y durante un par de horas estuvieron ahí haciendo cosas extrañas. Por debajo de la puerta de esa habitación salía humo que olía a hierbas, y al pegar yo la oreja a la puerta para ver qué alcanzaba a escuchar, la bruja de Doña Cuca de inmediato me dijo: «No estés de metiche, muchacho cabrón. Mejor vete si no quieres que te meta un susto de los buenos». Ahí supe que no estaban haciendo cosas buenas. No entendía yo cómo mi madre estaba siendo capaz de meterse en esas cosas de brujería. Es como si en realidad yo empezara a desconocer quién era realmente ella. Me aterraba imaginar que mi mamá fuera capaz de hacer cosas malas, pero yo no era más que un chiquillo que no tenía la forma o el poder de cambiar las cosas para bien. Yo quería salir corriendo de esa casa y largarme lejos, pero tenía miedo de que mi mamá hiciera una locura o que le pasara algo. Así que mejor guardé la calma lo más posible y me encerré en mi cuarto hasta que toda aquella pesadilla terminara. Me daba miedo pensar que la brujería trajera la tragedia a nuestras vidas. Doña Cuca tenía muy mala fama y no se podía esperar nada bueno de ella. La mañana siguiente las cosas parecían en apariencia dentro de lo normal. Mi mamá se comportaba como habitualmente lo hacía. Lo único extraño que noté es que en su cuarto, sobre el altar que ella tenía a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, justo a un lado de esta, mi mamá tenía en un pequeño marco una fotografía del padre Romeo. Había algo raro porque a los pies de esa fotografía, sobre la repisa, se encontraban varias hojas de rosas y otras hierbas extrañas que me parecían muy fuera de lugar. Jamás había visto a mi madre hacer algo así. De inmediato pensé que era algo de brujería, pero yo no podía hablar, no podía decir nada. Con eso supe de inmediato que mi mamá tenía algo entre manos. No quería ni pensarlo. Por su parte, mi mamá se mostraba encantada, porque, a los pocos días, ella fue llamada nuevamente a que atendiera al padre Romeo en su casa. Según las palabras de aquel sacerdote, a él le había gustado mucho la manera en que mi madre le había organizado la casa y cómo lo había atendido. Me llamaba la atención que, por esa vez, ya no sería cosa de una semana más. El sacerdote había nombrado a mi madre como su ayudante oficial. Algo andaba muy mal con todo esto. Me daba miedo pensar en que mi madre le hubiera hecho un amarre a ese tipo, pero yo sabía poco de eso, así que lo descarté. En una ocasión mi madre me llevó a casa del padre Romeo, y él, en cuanto me vio, le sugirió a mi madre que yo debía ser el monaguillo de la iglesia, cosa que no me gustó para nada y me negué.
Yo le dije al padre con la inocencia de un niño de 8 años que la misa me aburría y no me gustaría ser su monaguillo. Aquel padre Romeo se me quedó viendo y comenzó a reírse diciendo que los niños de las nuevas generaciones estaban más cerca de irse al infierno que los mismos criminales, pues hasta los bandidos se encomendaban a Dios para hacer sus fechorías, y no había nada peor en este mundo que negar a Dios en lo más profundo del corazón. Ese era el único pecado que Dios jamás perdona. Yo llegué a ir muchas veces a la casa del sacerdote, siempre de entrada por salida o para algún mandado, pero mi madre, ella no quería dejar al padre en ningún momento, y se veía que el sacerdote se sentía bien con mi mamá. Yo pensaba que si mi madre le había hecho algún trabajo de brujería, sumado a la belleza que ella tenía, habían dejado al padre completamente deslumbrado. En esos momentos no me gustaba especular, pero seguro que el sacerdote ya también estaba enamorado perdidamente de mi madre. El miserable la tenía fácil, porque mi madre estaba también enamorada de él. Además que mi madre era sumisa, muy manejable. Era el tipo perfecto de mujer para guardar un secreto de esa magnitud. Con eso comencé a pensar que algo terminaría gestándose entre ellos. Lo terminé comprobando una mañana estando en la escuela. Esa vez yo me comencé a sentir muy mal. Algo me hizo daño en el estómago, al grado que la maestra me pidió que mejor me regresara para mi casa. Iba yo con muchos malestares y caminando muy lento. Cargaba yo mi bolsa de plástico, en donde metía mis 2 libros y mi libreta. Al irme acercando a la casa y pasar por el costado de esta, de la ventana del cuarto de mi madre noté que había unos sonidos extraños. La curiosidad me hizo que me asomara, pues aquellas ventanas tenían unas cortinas entreabiertas. Me llevé una espantosa sorpresa, porque vi a mi madre en la cama. Ella estaba desnuda, y eso no era todo. Aquel padre Romeo estaba encima de ella. El asqueroso tipo le estaba haciendo el amor a mi madre. Él la tocaba como un maníaco, la besaba de todo el cuerpo, y se mecía sobre ella como si nunca hubiera cometido tal pecado. Yo me quedé paralizado, no sabía qué estaba ocurriendo, no sabía qué hacer. Lo peor de todo es que mi madre estaba muy complacida con aquello. Ella estaba feliz de tener a su amado sacerdote justo en su cama. Esa ocasión ya no quise entrar, no importando que me sintiera mal. Me fui caminando y sin parar por horas hasta llegar a la casa de uno de mis tíos que vivía en otro rancho. No le avisé nada a mi madre, porque haberla encontrado así me hizo sentir muy triste. Quizá la juzgué mal al no comprender que ella también tenía necesidades de afecto y cariño, pero ¿por qué tenía que ser con el sacerdote? Y es que a mí me preocupaba que eso la pudiera meter en serios problemas. Después de 2 días, mi madre me estuvo buscando como loca. De no ser por mi tío Rubén, que me obligó a que le explicáramos a mi madre que yo había escapado de casa, mi mamá hubiera tardado semanas o meses en dar con mi paradero, pues ella jamás iba a la casa de mi tío Rubén. Tuve que confrontar a mi madre. Le conté lo que vi. Le hice saber que yo no regresaría a su casa hasta que ella acabara su aventura con aquel padre. Mientras tanto, yo dejaría de ser su hijo. Ella trató de obligarme a que me fuera con ella, pero yo corrí tan rápido como pude y me perdí entre los sembradíos. Yo no dejaría que ella me llevara de nuevo a su casa, a esa casa del pecado. Yo me quedé con mi tío Rubén, quien al saber lo que ocurría, él no se negó a cuidarme. Les juro que en casi 2 años que transcurrieron, mi madre nunca me buscó, ni yo hice por saber de ella. Mi madre estaba tan metida en su aventura con el padre Romeo, que le ha de haber caído de maravilla que yo no le estorbara. En ese tiempo pasaron muchas cosas, y yo prácticamente me olvidé también de ella. Sin embargo, todo lo que se hace a la mala se paga, y en el caso de mi madre, el precio de sus actos tenía una fecha pactada para su pago. Una ocasión que se llegaba a la Navidad, mi tío Rubén me pidió que fuera a darle el abrazo a mi madre. Aún recuerdo sus palabras. Oye, mijo, deberías ir a ver a tu mamá. Fíjate que por habladurías de la gente, nos enteramos que ella está muy enferma. No la está pasando bien. Y no quiero preocuparte, pero es posible que tu mamá ya no la libre.
Reconozco que me impactaron mucho esas palabras. En esos momentos de odiar a mi madre, sentí mucha culpa y muchas ganas de abrazarla. Sí me daba miedo que se fuera a morir, y no me imaginaba qué tan mal podría estar. Así que agarré mis cosas, me subí a una bicicleta de mi tío y me fui muy rápido a ver a mi madre. Me tomó más de una hora llegar. Aquella terracería se me hacía eterna. Sentía que si no llegaba no encontraría a mi madre con vida. Cuando llegué a la casa, lo primero que encontré fue a una señora casi anciana que cuidaba de un bebé. Yo tenía miedo de entrar a la habitación y ver el mal estado en el que se encontraba mi madre, pero tenía que armarme de valor. Me salían las lágrimas de los ojos, y cuando abrí la puerta de la habitación, vi a una mujer que estaba parada junto a la cama. Se trataba de doña Cuca, quien me saludó con una voz afligida. Junto de ella estaba mi madre acostada en la cama, muy enferma, completamente irreconocible. Tenía la piel pegada al hueso, los ojos sumidos. Parecía un esqueleto en vida. No había rastro de la gran belleza que alguna vez le caracterizó. Mi madre me miró a los ojos y fue muy triste sentir su mirada sin vida. Es como si ella ya no sintiera dolor, como si dentro de su ser ya solo existiera un completo vacío. Con todo y aquello, yo me acerqué a darle un abrazo y a decirle que la amaba mucho. Le pedí me perdonara por haberme ido de la casa. Debí estar con ella en los momentos más difíciles. Me quedé abrazado a su cuerpo por un par de minutos. Lloré y lloré. Cuando la solté, su mirada se apagó por completo. La chispa de vida que le quedaba se extinguió, y mi madre así partía de este mundo. Yo de inmediato supe que doña Cuca tuvo cosa que ver en esa trágica muerte de mi madre, ella y sus brujerías, porque donde ella pisaba siempre dejaba la huella de la muerte y de la tristeza, y todo eso abundaba en ese momento en mi casa. Aquello era como estar en el mismo infierno. Doña Cuca me vio muy triste, destrozado. Ella se acercó a mí y me pidió perdón. Ella buscaba calmarme y me dijo que en su momento me diría todo lo que había estado pasando, solamente que yo estuviera listo, más calmado. Al día siguiente enterramos a mi madre, con solo 4 o 5 personas presentes, incluidas doña Cuca y un sacerdote que yo jamás había visto. Al terminar aquella ceremonia del entierro de mi madre, yo le pregunté a doña Cuca qué había pasado con el padre Romeo, y ella me pidió que camináramos un poco. Y así fue que comenzó a contarme que tiempo atrás mi madre recurrió a ella. De inmediato recordé que aquella fue la noche que tanto mi mamá y doña Cuca entraron a la casa, cuando quemaron sus hierbas e hicieron sus oraciones encerradas en la habitación de mi madre. Según palabras de doña Cuca, mi madre deseaba mucho enamorarse de nuevo. Ella había estado triste desde que se fue mi papá, y tenía muchas ganas de experimentar un verdadero amor, de sentirse querida. Ella se obsesionó tanto con el padre Romeo porque consideraba que era un hombre puro. Mi mamá decía que solamente un hombre así podría darle el amor que ella estaba buscando, así que tuvo que recurrir a la brujería para enamorarlo. Mi madre, con aquella ayuda de doña Cuca, le estuvo poniendo brebajes en la comida al padre, y le habían hecho también un amarre a la foto que tenía en el altar en su cuarto. Así fue que mi mamá y el sacerdote comenzaron ese amor prohibido y lleno de pecado. Pero todo se vino abajo cuando mi mamá resultó embarazada de aquel bebé que vi un día antes en la sala de la casa. Eso lo cambió todo. El padre Romeo de inmediato reaccionó muy agresivo, temeroso de perder su credibilidad y su rango de sacerdote. Él negó al hijo que esperaba con mi madre y le recomendó que no lo tuviera. Eso a mi mamá le enfureció. Ella le rogó y le rogó que dejara todo y que juntos hicieran una nueva vida. Pero el padre Romeo la despreció, junto con la criatura que había en su vientre. Doña Cuca me dijo que mi madre regresó a buscarla, muy triste. Estaba devastada, decía que se quería morir, pero antes quería venganza contra el padre Romeo. Con ese coraje mi madre le rogaba a doña Cuca que hicieran un trabajo de brujería para matarlo despiadadamente. Doña Cuca le dijo a mi madre que el precio por un trabajo así no podría ser más que el de una vida, y mi mamá debía entregar una, la de quien fuera.
Mi madre no dudó en decir que entregaba su propia vida a cambio de ver al padre Romeo sufrir como un perro sarnoso. Doña Cuca accedió a las peticiones de mi madre, y a partir de ahí, justo a meses después que nació el bebé de mi mamá, pasó algo extraño con el padre Romeo. Dicen que de pronto se puso muy mal, estaba flaco, la piel se le secó, y comenzaba a delirar con seres inexistentes que él aseguraba ver cómo le mordían y le chupaban la sangre. Él decía que si no los detenían, pronto terminarían con su vida. La cosa llegó a tal grado que la orden sacerdotal mandó a que recogieran al sacerdote y pusieran en su lugar a otro, a aquel que vi el día del entierro de mi mamá. Nadie vio morir al padre Romeo, pero había rumores de que él murió meses antes que mi madre, en una horrible agonía y en una muerte lenta y muy dolorosa. Yo creía en las palabras de doña Cuca, porque tanto mi madre como el padre Romeo habían muerto de la misma forma. Mi madre por fin logró acabarlo, pero a la vez acabó con su propia vida. Yo ni siquiera le importé. Ella no contempló que tenía otro hijo que cuidar. Con eso me quedó muy claro que el poder de la brujería es algo con lo que no se puede jugar. No hay manera de que las cosas salgan bien cuando se hace daño a través de esas oscuras prácticas. Ese día me despedí de doña Cuca. Yo me regresé a casa de mi tío Rubén, con quien viví hasta que fui adulto y pude valerme por mí mismo. De mi hermano, el hijo maldito de aquel sacerdote, la verdad es que desconozco el paradero. No me interesa siquiera a la fecha saberlo. Solo supe que se lo quedó doña Cuca y ella lo crió. Le dio lo necesario y a la fecha debe ser ya un hombre adulto. Espero que esté bien, es lo único que puedo desear para él. Para mí fue bueno dejar atrás ese capítulo amargo que viví en ese rancho. Quisiera poder olvidarlo por completo, porque la brujería deja esas marcas tan profundas que nunca, nunca se olvidan. Antes de cerrar este episodio, quiero mandar un saludo para Jonathan Cuellar, que nos escucha desde Carolina del Norte y no se pierde ninguno de nuestros episodios. También quiero invitarlos a todos ustedes que si tienen una experiencia paranormal para contarme, pueden hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien al WhatsApp que estarán viendo en pantalla. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.